Sí, de hecho, cuando estuve en el grupo de investigación, estuve trabajando en cristalografía con fármacos, haciendo polimorfismo farmacéutico, de hecho, y me gané la beca para poder viajar a Estados Unidos y luego me gané el premio Mejor Póster. El nivel de investigación que se hace acá en Colombia es muy, muy bueno. Y yo creo que en Latinoamérica, porque eso lo pude evidenciar en ese congreso. Es algo para una persona que le guste, que le apasione la investigación, porque no es fácil, el camino de la investigación no es fácil, es de trasnochar, es de estudiar mucho, es de sacrificar algunos fines de semana, como bien dijiste antes. Nosotros estábamos sábado, incluso domingos en el laboratorio allá haciendo nuestros experimentos. Mira, como decía Carl Sagan, un pueblo, un país no es nada sin ciencia y tecnología. Este podcast cuenta con el respaldo de el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible 2022-2023. Pues bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante. Tenemos una súper invitada el día de hoy. Ya un poquito tarde, está acercándose la noche, pero yo espero que realmente disfruten de esto, tanto como espero yo disfrutarlo. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Vanessa Serrano. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Hola Ricardo, gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás? Muy, muy bien, la verdad, agradecido de que hayas este, tenido tiempo y de compartir pues también con todos nosotros un poquito de lo que haces, porque pues a final de cuentas, cuando he tratado de diseñar pues cómo van a ser los episodios, pues suelo pensar en algunas personas y pienso, ¿será que tendrán tiempo, tendrán chance, interés? Y definitivamente cuando pensé en ti dije, bueno, pues no pierdo nada, ¿no? En intentarlo. Y cuando dijiste que sí de una, pues tengo que confesar que me hiciste muy feliz, ¿no? Así que pues te agradezco, gracias. También seguramente todos los que vayan a ver el video, al final lo agradecerán como yo. Pues que ojalá así sea. Sí, vas a ver que sí. Mira, quería platicar contigo de algunas cosas que están relacionadas con pues lo que has venido haciendo durante los últimos años, para que las personas que nos están escuchando entiendan un poquito pues quién eres, de dónde eres, hacia dónde vas y todo eso. ¿Nos podrías compartir en dónde estás, a qué te dedicas, qué carrera estudiaste? Bueno, yo soy Vanessa, como lo dijiste, soy química, soy de Colombia, de la Universidad Industrial de Santander, que en Bucaramanga. En este momento me encuentro en los llanos colombianos. Estoy trabajando con un centro de investigación de palma de aceite y ahí vamos, ahí vamos. Ahí vas. Perfecto. Fíjate que pues yo más o menos tenía un poquito de esa información porque pues para compartirles a las personas que nos están escuchando, tuve la fortuna de conocerte en un congreso de cristalografía que se realizó justamente en Bucaramanga hace ya algunos añitos y pues me llamó mucho la atención que eras parte de todo ese grupo de personas que estaban como pues organizando, fijándose que todo saliera perfecto, ¿no? Y que además estaban involucrados en la investigación, es decir, en todos estos procesos que se estaban llevando a cabo en el Congreso y en la universidad. Y me pareció muy genial porque he de confesar que pues a mí no me tocó eso cuando estuve, no sé, en mi carrera universitaria, no tuve esa oportunidad o quizá no el interés y me pareció muy bueno que todos ustedes estuvieran ahí, ¿no? Y bueno, pues como yo ya sabía un poquito de eso y sabía de lo bueno que es el trabajo que han hecho, porque, ayúdeme a recordar, pero según yo recuerdo, mencionaron que te habían dado incluso algunos premios de pósters que habías ganado en congresos y muchas cosas que te vinieron bien en esa época, ¿no? Sí, de hecho, cuando estuve en el grupo de investigación, estuve trabajando en cristalografía con fármacos, haciendo polimorfismo farmacéutico, de hecho. Y tuve la oportunidad de estar en dos congresos internacionales y uno de ellos fue el de Bucaramanga, donde nos conocimos Ujú. precisamente. Y el otro fue un congreso que se había hecho en Chicago, en la Denver X-Ray Conference. Entonces estuve allá exponiendo mi póster, donde pues me gané primero una beca para poder ir, o sea,
daban el premio dependiendo pues el trabajo que tuviera la persona y me gané la beca para poder viajar a Estados Unidos y luego me gané el premio Mejor Póster. Luego llegué a Colombia, hice unos avances en la investigación, nos presentamos de nuevo en ese congreso, ya con unas cositas de más, y volvimos a ganar el mejor póster. Sí, sí, me acuerdo. Eso habla bien de tu trabajo y de ti, obviamente, pero pues me parece que no está de más mencionar pues que las personas que estaban ahí evaluando trabajos como el tuyo, pues no eran cualquier persona, no eran investigadores e investigadoras de renombre que están haciendo investigación de punta, que son grandes cristalógrafos y cristalógrafas, y el que hayan reconocido tu trabajo me parece excelente, incluso cuando estamos hablando de que tú aún no egresabas, ¿correcto? No, aún estaba estudiando aún estaba en el pregrado, haciendo el pregrado. Así es. Me parece aún más importante e interesante, ¿no? Porque, pues, no sé cómo sea la situación en los diferentes países de cada persona que nos están viendo, pero pude darme cuenta en esa ocasión que estuve en Colombia que la situación que yo vivía en México y la situación que ustedes estaban viviendo era diferente en muchos sentidos, para bien y para mal de los dos países. Por ejemplo, recuerdo que me decían mucho que muchos de los estudiantes estaban trabajando incluso fines de semana, sábados y domingos en la universidad. Y para mí eso nunca existió durante toda mi carrera universitaria. No hubo un solo fin de semana que yo me parara ahí, ¿no? Y me acuerdo que nos tocó durante todo el congreso levantarnos muy temprano a las 5 de la mañana. Y yo decía, no, eso es demasiado temprano. Y terminábamos bien tarde a las 7 de la noche. Y al otro día lo mismo. Y fue cansado, pero al mismo tiempo fue muy enriquecedor. Desde mi perspectiva puedo decirte que hay diferencias en la academia, en la forma en la que se enseña. Y seguramente hay muchas cosas que rescatar de la educación en Colombia que dan como fruto, pues trabajos como el tuyo, ¿no? Y carreras como la tuya. Para Sí, ir mira hacia que ese de hecho lado, adelante, sí, sí. de hecho, el nivel de exigencia en la universidad, por lo menos en química, es bastante alto. Entonces, eso es algo que se ha mantenido a través de los años y cada vez nos están exigiendo más, cada vez salen nuevas investigaciones con unos niveles que pueden ser de magíster o de doctorado, siendo de pregrado, y unas investigaciones realmente muy buenas en toda la universidad. El nivel de investigación que se hace acá en Colombia es muy, muy bueno. Y yo creo que en Latinoamérica, porque eso lo pude evidenciar en ese congreso. El nivel de todos los investigadores era tremendo, era un nivel altísimo. Sí, definitivamente yo no había tenido la oportunidad de convivir con tantas personas con tan buenos proyectos, con tan buenos desarrollos de investigación, tan inteligentes y vuelvo a confesarles que me sentí un poquito atrasado porque yo llegué allá como un estudiante de doctorado y estaba junto a estudiantes como tú y muchos otros de maestría y yo decía mi trabajo no lo quiero demeritar, pero pues aquí hay bastantes que me parecen mucho mejores que lo que estoy haciendo, ¿no? Al menos me hizo como despertar un poco, ¿no? Como darme cuenta de que, justo como dices, la investigación en Latinoamérica es muy buena, pero muy, muy buena. Y lo vemos ahí con todos los profesores y profesoras que estaban, ¿no? De verdad fue una experiencia muy, muy agradable. Pero para ir avanzando un poquito en la plática, ya que nos has compartido que, pues bueno, egresaste de química en la Universidad Internacional de Santander. Industrial. Industrial, perdón, industrial, cierto. Que por cierto, esta parte de industrial me hace como cuestionarme algunas cosas, pero bueno, ya iremos a eso después. Entonces, ¿tú en qué fecha egresaste? ¿Hace cuánto estás ya como laborando oficialmente? Bueno, mira, yo me gradué de la universidad en plena pandemia, en Colombia declararon pandemia en marzo, a principios de marzo, la primera semana de marzo más o menos, y a la siguiente semana me gradué yo. El diploma me llegó con un mensajero a la casa, yo en pijama. No Llegó el puede ser. mensajero, buenas, traigo el diploma y yo, mamá, me gradué. Así fue mi grado. Sí. Me gradué en plena pandemia y ahí mismo, durante la pandemia, empecé a trabajar en un laboratorio ambiental
Em, y pues ahí empezamos. Empecé en un laboratorio ambiental, ahí duré 2 años y me trasladé hacia donde estoy ahorita, no es ambiental, es un laboratorio de agro, de agronomía, de palma, de aceite. Ajá, sí. Y, y ahí estamos trabajando fuertemente. Perfecto. A mí me parece genial que exista casos como el tuyo en el que, pues sí, finalmente cuando terminas tu grado tienes la oportunidad de trabajar en algo relacionado. Si bien, como mencionas, no es exactamente lo mismo que tenías tú en mente cuando egresaste, pero pues definitivamente está relacionado, ¿no? Hay muchos otros casos de personas que no tienen la misma fortuna de alguna manera, el mismo éxito, y terminan dedicándose a algo completamente diferente, quizá porque no hay oportunidades, ¿no? Y antes de saltar a la parte del vínculo con la industria, quisiera solo preguntarte por qué química. ¿Hubo algo en algún momento que a ti te hiciera sentir esto es lo mío? Pues mira que yo empecé estudiando ingeniería ambiental. Hice 2 semestres de ingeniería ambiental y dije, no, eso no es lo mío. La ingeniería, pues sin desmeritar a nadie de la Sí, sí. ingeniería, no iba conmigo, no era lo que a mí me atrapaba ni era lo que me gustaba. Y yo dije, pero me gusta la química y también me gusta la física. Entonces, de hecho, cuando tuve la oportunidad de inscribirme a la universidad, me inscribí a las dos carreras, a química y a física. En primera opción química, y yo dije, bueno, y pasé y dije, empecemos ya con esto, y ya más adelante pude encontrar como un punto en común de química y física, que fue la cristalografía, y ese fue pues mi primer amor, y Sí, ya, y entonces ya me enamoré ahí, y ahí te quedaste, y ahí sigues, ¿no? De alguna manera. y ahí voy, Sí, y ahí perfecto. voy, sí, de alguna manera. Ahí estoy ejerciendo la química todos los días. Fíjate que a lo largo de mi carrera he conocido muchos químicos y muchas químicas. Mi asesora con la que tuvimos el primer episodio del podcast es justamente química y es una persona a la que le debo mucho, pero no es la única persona que he conocido que ha decidido dedicar su vida a esta área de la ciencia y, y me causa un poco como de no sé exactamente cuál es la sensación o el sentimiento que tengo, pero es definitivamente raro porque cuando yo estudié en preparatoria, bachillerato, es decir, antes del pregrado, antes de la licenciatura, decidí la especialidad de laboratorista químico. Y en ese entonces terminé odiando la química, quizá por la forma en la que me lo enseñaron, pero yo no quería saber absolutamente nada de química, ¿no? Pero la vida es impredecible, ¿no? Yo terminé estando en un laboratorio rodeado de químicos y químicas hasta el día de hoy. Llevo los últimos 5 años rodeado de químicos y he aprendido tanto que he aprendido también a disfrutar de la química, ¿no? De entender ese mundo tan maravilloso que es ver la vida con unos lentes, pues de un químico o de una química, que, que es genial, es impresionante el mundo que hay detrás de eso, ¿no? Y bueno, ya ahora sí para pasar a la parte del vínculo con la industria, cuéntanos un poquito de la universidad. Sé que aquí en México y en algunos otros países de Latinoamérica suelen haber algunas universidades que están como muy enfocadas a la parte industrial de cierto modo para preparar a sus estudiantes para que cuando salgan tengan una situación como la que tú estás viviendo. Platícanos un poco de la universidad. Bueno, mira que la universidad, en ese caso, por lo menos en química, la universidad tiene un enfoque investigativo. Por eso es que son tan exigentes con la investigación. Más que a nivel industrial, la universidad se dedica muchísimo a la investigación, a hacer investigaciones, a hacer tesis, a irse por la rama netamente de la investigación. Cuando yo salí a la industria, la verdad fue como un golpe porque no sabía nada de la industria, no sabía cómo se manejaba un laboratorio a nivel industrial. Entonces fue como que volver a empezar, como retomar todo, aprender todo, y uno llega y incluso uno se pregunta, a mí no me enseñaron nada de estas cosas que en realidad se hacen en una empresa, en una industria, porque el nivel de la universidad es completamente, el enfoque de la universidad es diferente. Entonces, cuando yo empecé, los meses fueron como un golpe así contra el piso
y aprenda y retome todo y lea mucho y estudie y uno va aprendiendo que cómo son los caminos diferentes, cómo se manejan las cosas diferentes en la academia, en la investigación y a nivel industrial. Son cosas diferentes Muy diferente. totalmente. Fíjate que había pensado en una pregunta asociada a esto que dices, porque la situación pareciera ser muy similar en todos los países de Latinoamérica. No así en algunos otros países que se dicen más desarrollados, ¿no? En algún momento me enteré que había universidades que se enfocaban mucho en la investigación, justo como dices, pero tenían ya convenios con industrias, de tal forma que la industria terminaba ejerciendo una especie como de camino de investigación o línea de investigación, ¿no? La industria, por decir un ejemplo, ¿no? Está desarrollando sensores de gas y tienen un problema, un reto que resolver. Entonces, esto lo comparten con la academia y entonces la universidad, a través de sus estudiantes y profesores, buscan una solución. Y a mí me parece que eso podría estar haciendo falta en nuestras regiones, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿cuáles son esas diferencias de las que hablas? ¿Qué tan diferente es y qué tan problema es que sean tan diferentes el laboratorio que tuviste durante tu paso por la universidad a tu actual laboratorio? Bueno, pues en la academia uno sigue como, uno trata de seguir el método científico, uno tiene una hipótesis, tiene experimentos, analiza los datos, los reporta, uno tiene ciertos lineamientos, pero a la final uno tiene libertad para escoger por dónde irse. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si este experimento le modifico esto? ¿Y qué pasa si muevo esto? Y esa es la investigación, de hecho, el qué pasa si yo hago, el por qué. El qué pasa si y el responder el por qué. En la industria es diferente. En la industria hay unos parámetros bastante lineales que tú debes cumplir sí o sí. O esto se hace así y porque sí. Tú debes seguir esta norma que debes seguir, o una receta de cocina, para decirlo coloquialmente, debes seguir unos pasos que no lo puedes cambiar, porque si lo estás cambiando, estás alterando el resultado. Entonces, tienes que ser muy estricto, muy metodológico, pero seguir siempre con los mismos lineamientos, no salirse de ahí. Es algo un poco más cuadriculado. Entonces, esa es como la diferencia. En la investigación uno puede irse por las ramas, ser un poco más libre Mm. a la toma de decisiones. En la industria no se puede hacer eso. Me acabas de hacer recordar algo que se suele criticar mucho de la comunidad científica y es justo que muchas de las investigaciones se quedan en papel porque, no sé, yo desarrollé un material lo suficientemente bueno como para que sea propuesto para una nueva celda solar. Pero la industria dice, ajá, ¿y qué posibilidades hay de que eso yo lo lleve a materializarlo? Tienes un protocolo que si yo repito me va a dar exactamente lo que tú tienes. Y ahí es donde entra la comunidad científica y dice, pues no necesariamente, ¿no? Puede ser que sí, pero pues hay muchas cosas que ajustar todavía. Y ahí es donde la industria yo creo que decide huir un poco de establecer vínculos con las universidades porque esas investigaciones no culminan en algo que realmente le pueda servir a la industria, ¿no? Y no sé realmente qué es lo que estén haciendo en otros países, como no sé, en Europa o en Estados Unidos, ¿no? ¿Tú tienes alguna idea de cuáles sean esos retos que necesitemos, pues pasar, tirar para poder realmente lograr un buen vínculo entre universidad e industria? Uy, pues es algo necesario, es algo realmente que tiene que sí o sí ser, que tiene que pasar, porque la industria no puede mejorar si no hay investigación científica, eso es un hecho. Entonces, en la universidad, de hecho, sí hay convenios con empresas que hacen sus investigaciones, como dicen, no, queremos mejorar esto, usted nos ayúdenos con esto. Eso sí pasa en la universidad. Pero realmente son caminos muy separados que no han logrado juntarse, que sí obviamente tienen puntos en común, muchos puntos en común, pero no han logrado juntarse. Hay empresas que tienen su área de investigación, pero no es algo que esté muy concreto entre ambas cosas. Debe haber una relación más estrecha entre la universidad y la industria. Que lo que uno haga en la investigación en la universidad sea aplicado
a la industria, ese sería como el ideal. No hacer investigaciones porque me quiero graduar, porque quiero terminar, o por amor a la ciencia, sino algo que realmente sea aplicado a la industria. Sí, creo que de alguna manera ahí está el reto para, para todos, ¿no? Para todos como estudiantes, profesores, universidades, e incluso me atrevería a ir más lejos. Este, el aspecto del gobierno y los problemas sociales. Porque uno cuando piensa en industria, podemos empezar a caer en aspectos como, pues la industria al final puede que solo le interese la parte de producción y de dinero, de generar ganancias de alguna manera. Pero cuando pensamos en un problema social, en donde si se resuelve habría en beneficio una buena cantidad de personas, entonces dejamos de lado la parte económica, que muchas veces puede llegar a generar algún problema, y el que la universidad pudiera estar vinculada a un problema social y que buscara resolverlo y que si se lograra, desde mi perspectiva, pienso que podría generar mucho, es algo que también pienso que le hace falta mucho a nuestra región, pero ahí sí creo que es a nivel mundial. Yo no he conocido hasta hoy en día, y quizás porque no he buscado demasiado, pero no he conocido una universidad que esté resolviendo problemas sociales de manera en la que se resuelven los problemas industriales, por ejemplo, en algunas grandes universidades, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Piensas que habría falta algo así también? Claro, claro. Claro, no solamente, como decías, no solamente es bueno resolver todos los problemas que tiene una industria, porque al final la industria que está buscando resolver un problema para obtener mejores resultados, que esos resultados se van a traducir en dinero, en ganancias. Es eso lo que se busca finalmente en la industria. Pero problemas sociales, sí, la verdad no. No he escuchado como el vamos a hacer un estudio de un grupo social, no, eso sí no he escuchado, pero no sé si sea por falta de conocimiento, porque estoy es en un ámbito científico de químicos donde lo social es aparte, Sí. pero hasta el momento no he escuchado que se resuelvan esos problemas sociales, que la universidad esté enfocada a problemas sociales, que son de hecho muy importantes. Sí, también coincido contigo. Fíjate que acá en donde yo vivo, en el estado de Puebla, en México, justo en la ciudad de Puebla hay un río que se llama Río Atoyac. Es un río muy contaminado y hay diversas universidades, grandes universidades aquí en la ciudad, que han buscado encontrar soluciones al problema de la contaminación a través desde diferentes frentes, digamos, ¿no? Hay un grupo de química justo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que hace fotocatálisis, hay otros grupos que están buscando degradar fármacos que están ahí, que le llaman creo contaminantes emergentes. Y así cada universidad como que pareciera estar haciendo lo suyo, pero cada quien desde su trinchera. Yo lo que pienso es que quizá la suma de los esfuerzos podría ayudar a que realmente se resolviera el problema, ¿no? Porque el problema sigue ahí. Uno lamentablemente pasa hoy en día al lado de ese río y no solo huele mal, sino se ve mal y no sé qué tantas complicaciones ambientales y de salud puede estar generando. ¿Qué crees que nos haga falta hacer en cosas como estas? O sea, es difícil, a veces es como, ¿cómo decirlo? Como que desespera un poco y al mismo tiempo me gusta creer que estamos todos los que estamos en la comunidad científica y podemos hacer algo al respecto, ¿no? Pero mira que puede que haya muchas personas trabajando para solucionar un problema, digamos, ambiental en este caso. Pero si el problema no se ataca desde la raíz, si el problema no se mira desde la fuente de por qué se está contaminando, al final todos los esfuerzos que vayamos a hacer de alguna manera van a ser en vano, sin ser pesimista, ¿no? Sí, sí. Pero los problemas hay que atacarlos de la raíz y ahí otra vez vuelve todo ese tema de las industrias, de las empresas, porque por lo menos acá en Colombia hay leyes que son muy estrictas a niveles ambientales, pero que dicen, usted no cumplió con lo que está vertiendo a un río, entonces págueme. ¿Y la empresa qué hace? Pues paguemos y sigamos contaminando, sigamos haciendo lo que hacemos. Y por más esfuerzos que hagan las universidades, los científicos, los estudios en descontaminar un río, en buscar alternativas, todo va a ir, todo va a ser en cero porque no se está atacando el problema desde donde se está generando. Entonces yo creo que
es importante no solamente continuar con las investigaciones porque no son en vano, Sí. porque son muy importantes, sino también atacar esos problemas desde la raíz, desde la fuente donde está sucediendo. Sí, y creo que entonces también valdría la pena pensar en alguna especie de figura de líder, ¿no? Alguien que sea el encargado de organizar todo esto. Y uno inmediatamente podría pensar, pues ahí está el gobierno, ¿no? Lamentablemente, las figuras o los políticos que están ahí no necesariamente tienen el mejor interés de resolver este tipo de problemas, ¿no? Y ahí es donde también pienso, ¿no habría entonces que tener a algunos representantes de la comunidad científica ahí? Yo sé que a muchos de nosotros podría provocarnos un poquito de miedo pensar estar en esos ámbitos, ¿no? Sé que de hecho la universidad de la que saliste tiene aspectos desde sus estudiantes muy políticos, tienen la política muy arraigada y eso me parece excelente, otra de las cosas que aprendí estando por allá, ¿no? Algo que no sucede acá. Mi duda sería, ¿tú crees que un representante o una representante de la comunidad científica nos esté haciendo falta en esos niveles de gobierno que puedan tomar decisiones como Total. esta? Total, 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 porque al final un país debe invertir en ciencia y tecnología. Y para invertir en ciencia y tecnología hay que ponerlo como uno de los pilares básicos. Y esos pilares básicos se ven representados ya sea por medio de un ministerio, por medio de personas que realmente sepan del tema. Una persona que esté en un ministerio de ciencia y tecnología y no sepa de ciencia y tecnología no tiene lógica. Entonces, sí es importante que los científicos tomen manos políticas para generar soluciones y a proyectos, porque realmente eso, eh, a proyectos para financiar los proyectos también es muy importante. Entonces sí hace mucha falta la parte política, los científicos involucrados en partes políticas hacen muchísima falta. Fíjate que hace poco hablando de eso, en una dinámica de una clase en la que participé, me encontré que me parece que era George Washington, fue no solamente presidente, sino también era científico. Y es algo que no suele como suceder demasiado, ¿no? Casi siempre las figuras que están ahí representan al mismo grupo de que parecen heredarse ese tipo de poderes, ¿no? Y como que su línea siempre va hacia un solo sentido y no vienen de sectores de la sociedad que estén buscando representación, ¿no? Y se supone que de eso se trata la política, ¿no? Ahí, personas que estén representando al pueblo, ¿no? Y no siempre sucede. Yo creo que sí nos hace falta un poquito de eso. No lo había pensado y gracias por hacerlo y traerlo por aquí a la plática, ¿no? Sí, sí es algo que se necesita definitivamente. Quisiera hablar un poquito más también de, pues, la situación en la que te encuentras actualmente. Sé que quiero entender que cuando tú egresas y decides ahora dedicarte ya de lleno oficialmente a la parte laboral en la industria, en un laboratorio con características bastante diferentes a las que estuviste en la universidad, pues se presentaron retos también. ¿Cuál, si tuvieras que decir uno o algunos de tus retos con los que te enfrentas hoy en día, cuáles serían? ¿En qué estás metida? Pues mira, todos los días se presentan retos, todos los días ocurre algo, todos los días pasa algo. Es muy raro un día que no pase nada, que sea todo normal, no, todos los días pasa algo. Y eso es muy interesante ya en la parte laboral, porque la universidad no solamente se dedica a ser personas técnicas para ocupar un lugar en una empresa, sino lo que hace la universidad al tener su aspecto investigativo es formar a una persona que pueda hacer esa tarea, pero con un pensamiento crítico y científico. Entonces, todos los días hay nuevos retos, todos los días pasa algo donde a pesar de que sea la industria y que sean los lineamientos así súper estrictos, uno tiene que decir, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué este resultado me está dando así? ¿Qué es lo que está fallando? ¿De dónde está pasando eso? Entonces, todos los días ocurren cosas, todos los días hay que aplicar, hay que uno pensar qué está pasando, qué puedo aplicar, que hice esto en la universidad y bueno, ahí es donde la parte investigativa como que entra en lo que uno hace diariamente y es algo bien interesante. Y de hecho es chévere que ocurran cosas no tan chéveres porque lo ponen a uno a pensar y a cuestionarse, ¿no? Y eso es muy, muy interesante.
Sí, creo que es parte de los beneficios de llevar a cabo una carrera universitaria, ya sea de pregrado o de posgrado. Yo hasta la fecha sigo compartiendo justo eso, que lo mejor que me ha dejado haber estudiado un posgrado es esa parte que entrené de mi cerebro para poder resolver un problema que que no es tan fácil como, voy a una receta o voy a una metodología de pasos y lo resuelvo, ¿no? No, no, ya no podemos quedarnos ahí, tenemos que ir un poco más allá. Y el ir un poquito más allá puede sonar sencillo, pero no lo es, ¿no? Y eso pues es lo que estás haciendo día a día. Y qué bueno que de alguna manera lo dejes en claro porque definitivamente eso hace valioso lo que aprendiste durante tu carrera universitaria, ¿no? Me parece genial. Sí, todos los días se pone en práctica. Me parece algo que realmente hace valer la pena que alguien decida estudiar una carrera universitaria, ¿no? Hoy más que nunca también cuando nos enfrentamos a que ahora pareciera que todos quisieran ser influencers, TikTokers, no sé, hay tantos personajes en estas plataformas que no quiero decir que esté mal, ¿no? El problema está cuando los demás pueden llegar a creer que en realidad todos tenemos la misma oportunidad para llegar a esos lugares a los que llegaron unos cuantos, ¿no? Hay una especie como ¿cómo decirlo? Como de sueño irreal de que todos podríamos llegar ahí. La realidad es que no es posible. No, o sea, no quiero ser quitarle el sueño a alguien, pero estadísticamente no es posible, no sería posible. Y por otro lado, me parece que algo que se rescata de la escuela es justo esto que estás diciendo. Y entonces la pregunta ahora sería, ¿qué le podrías decir a esos estudiantes que en este momento puedan estar en la Universidad Industrial de Santander o en cualquier otra universidad de Latinoamérica y que estén dudando si seguir o no seguir, si están haciendo lo correcto, si al final van a terminar con algo positivo o no? ¿Qué les podrías decir? Mira, yo pienso que si se van a ir por el lado de la investigación, eso es algo de vocación. Sí. Es algo para una persona que le guste, que le apasione la investigación, porque no es fácil, el camino de la investigación no es fácil, es de trasnochar, es de estudiar mucho, es de sacrificar algunos fines de semana, como bien dijiste antes, nosotros estábamos sábado, incluso domingos en el laboratorio allá haciendo nuestros experimentos, pero es tan gratificante, y el solo hecho no de ganar premios o no, sino el solo hecho de mostrar tu trabajo y que la gente vea tu trabajo y que es algo muy bueno, es demasiado gratificante. Eso es algo que no hay palabras para describirlo. Y saber que eso puede servir para algo, que le puede servir a las personas como tal, eso es aún más gratificante. Entonces, pues sin desmeritar, como dijiste, el trabajo de los influencers, TikTokers y demás, el saber que uno está haciendo algo bueno por la humanidad, que se está usando la ciencia en pro de algo bueno, es muy, es excelente, es gratificante y no hay que mirar para atrás, hay que seguir adelante. De hecho, acabamos de salir de una pandemia, acabaron de declarar el fin de la pandemia gracias a la ciencia. Sí. Entonces, no, sin la ciencia no somos nada, sin ciencia y tecnología no somos nada y yo pienso que ese es un camino precioso que hay que seguir, hay que incentivar a la gente a que esté en la ciencia, a que estudie ciencia, porque vale la pena del mundo, vale toda la pena. Definitivamente y coincido totalmente contigo. Creo que algo en lo que me he sentido responsable últimamente y el porqué de este podcast es justamente pues tratar de compartir con el resto de las personas pues por qué estamos metidos en esto cuando alguien podría preguntarse, ¿están locos? ¿Están sufriendo? ¿Están pasando sus fines de semana trabajando, estudiando, tratando de resolver algo que pues no sabemos si va a funcionar o no? Y la realidad es que la respuesta es sí, sí vale la pena totalmente dedicarse a esto, ¿no? Es gracias a esto que podemos salir de problemas justo como lo que acabas de mencionar, la pandemia. Algo tan complicado y que mantuvo al mundo entero detenido por un momento y que apenas lo estamos logrando. Definitivamente la comunidad científica tuvo mucho, pero mucho, mucho que ver por ahí, incluidos químicos,
tantas personas de ciencia ahí detrás sumando esfuerzos para lograr algo, ¿no? Creo que eso es algo con lo que quisiera ir cerrando, porque pues hoy en día conocemos marcas, por ejemplo, de todas estas vacunas que salieron para combatir el SARS-CoV-2, ¿no? Y son marcas que están asociadas a empresas, a industrias, a conglomerados internacionales, ¿no? Y estos están normalmente apoyados por algunas universidades o tienen trabajando con ellos personas que salieron obviamente de universidades, que dedicaron su vida a la investigación, ¿no? Si eso nos hizo salir de la pandemia, seguramente cualquier otro problema que se nos presente va a poder ser resuelto, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, el reto para Latinoamérica me parece que es, pues, lograr de manera más integral ese vínculo del que hablábamos, industria, universidad e incluso sociedad en general. Eh, para dar un último mensaje, ¿qué podrías tú decirle al resto de la sociedad como parte de la comunidad científica? Tú, una excelente representante de la comunidad científica, ¿qué les podrías decir si de alguna manera intentáramos convencerlos de que la ciencia es necesaria para la sociedad? Mira, como decía Carl Sagan, un pueblo, un país no es nada sin ciencia y tecnología. Definitivamente, no somos nada sin la ciencia, no logramos nada sin la ciencia. Incluso para nivel industrial necesita ciencia, para todo se necesita la ciencia. Por eso los ojos, el financiamiento, la mirada de todo un país debe estar siempre poniendo a la ciencia como prioridad. Gracias, gracias porque creo que esto que acabas de decir, aunque es breve, es sumamente contundente. No hay de otra, definitivamente no hay de otra. Y seguramente No hay habrá... otra opción. No, o sea, ¿qué haría una sociedad sin la ciencia? Y hoy vemos un ejemplo bien claro, ¿no? Hoy en día China es uno de los países con la mayor cantidad de papers publicados, obviamente con desarrollo de ciencia, con mucha investigación detrás, que está saliendo adelante probablemente por esa comunidad científica, en buena medida, ¿no? Entonces podríamos, pues de alguna manera como copiarles un poquito, como si fuera la copia de un examen, voltear a ver qué es lo que están haciendo bien y tratar de replicarlo en Latinoamérica, ¿no? Somos muchos y somos muchos también quienes estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario en la ciencia, pues para salir adelante y ayudar a nuestro entorno. Yo tengo que Y agradecerte. muchos y con mucho talento. En Sí, Latinoamérica hay mucho, mucho talento. Hay personas muy buenas que son unos genios en cada investigación en lo que hacen. Hay mucho talento en Latinoamérica. De verdad que acá se pueden hacer, con lo que tenemos, se pueden hacer cosas muy buenas. sí, quizás solo nos hace falta un poquito de organización, pero yo espero que muy pronto comencemos a darnos cuenta que la suma de esfuerzos como región, como latinoamericanos, nos va a traer muchas, pero muchas, muchas cosas buenas, ¿no? Este, ahí cuando tuvimos la oportunidad de compartir tiempo en Colombia, pues yo por primera vez conocí a muchos investigadores, investigadoras colombianos, pero también había personas de Perú, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Bolivia. Incluso conocí a mexicanos de aquel lado, así, que somos de la misma región y jamás nos habíamos visto por acá. Pero me parece que ese tipo de eventos, de situaciones, tienen que replicarse una y otra vez, ¿no? Tenemos que buscar, unirnos de alguna manera, ¿no? Sí, sí, definitivamente hay que hacerlo porque ahí es donde compartimos los conocimientos, de ahí sabemos qué están haciendo en otros países, cómo podemos apoyarnos. De hecho, es muy interesante que pasen ese tipo de cosas porque, por lo menos en mi caso, en ese congreso que estuvimos en Bucaramanga, tuve la ayuda de un profesor alemán que dijo, no, mira, yo te puedo ayudar a mejorar esto. Y me ayudó y eso es muy, muy interesante porque uno mejora los resultados que tiene. Entonces, esa colaboración entre todos es excelente y esos eventos deben ocurrir seguido. Fíjate que ahora que lo dices, también tuve un buen resultado de esa convivencia que hubo, porque regresando del Congreso
pues me quedé con el contacto de un investigador, el doctor Diego Lamas, y gracias a él y su laboratorio de cristalografía pude mejorar la investigación que llevaba en ese momento. Al final culminó en un trabajo de un artículo científico en el que tuve la oportunidad y el honor de colaborar con él. Pero si no hubiese sido por ese congreso y por la tan agradable situación que se vivió ahí, eso no hubiese pasado en mi vida y por eso, insisto, tienen que repetirse ese tipo de cosas. Yo creo que sí es necesario. Ahora sí, voy a hacerte la última pregunta para ya concluir. Y es en relación a, pues, ¿qué viene para ti? ¿Cómo te miras? ¿Cómo te observas a ti misma dentro de 5 años? ¿Dentro de 10 años? ¿Quién será Vanessa Serrano en 5 o 10 años? ¿Cómo te gustaría verte? Vanessa Serrano va a estar investigando en la industria. Eso es lo que estará haciendo en 5 años, investigación en la industria. Dando resultados que impacten directamente a la sociedad seguramente. Haciendo investigaciones aplicadas y que sirvan para poner en práctica, porque eso es al final lo que uno busca. Excelente respuesta, muchas gracias. Pues ahora solo me queda pues agradecerte enormemente, como lo hice en un principio. Yo creo que espero sinceramente que se vayan uniendo más y más de la comunidad científica. El que tú estés aquí seguramente me va a ayudar a motivar a muchos, así que te agradezco doblemente por tu tiempo. Y que no sea la última vez, quizá más adelante podamos platicar de algún tema similar que concierna tu trabajo y que esté relacionado con la ciencia y pues que nos puedas acompañar. Seguramente por ahí en los comentarios nos estarán pidiendo que estés de vuelta, te lo aseguro. Gracias. Pues estaré de vuelta entonces. Esperemos que así Gracias a sea. ti por la invitación. No, de verdad te lo agradezco y pues bueno, ¿quisieras de alguna manera dejar algún especie de contacto por si alguien quisiera saber un poco de lo que hiciste en la universidad, de lo que estás haciendo en tu trabajo? Quizá algún correo o algo así. Pues bueno, mi correo es Vanessa Serrano C, Vanessa con doble S, @hotmail.com. En Instagram me encuentra como Vanessa Serrano guión al piso. Facebook Vanessa Serrano, mejor dicho, Vanessa Serrano para todo. Perfecto, pues ahí está. A todos los que nos siguieron hasta este momento, ahí están los lugares donde pueden contactarla. Por favor, síganla. Sube cosas muy interesantes. Yo, yo ya la sigo, así que se los recomiendo ampliamente. Pues eso sería todo. Insisto, muchas gracias Vanessa. Muchas gracias también a todas y a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Chao. Bye.